Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la sede académica de México, a la primera actividad del año que tenemos en las conjunto de presentaciones de nuestros investigadores y nuestras investigadoras, ¿no? El año pasado presentamos cerca de 43 ponencias diferentes generadas aquí en la facultad, y este año comenzamos precisamente con la presentación de Ligia Tavera. Ligia es la directora de nuestra revista, nuestro principal medio de comunicación, Perfiles Latinoamericanos. Ella es profesora e investigadora de la Flaxo México y profesora del Instituto de Investigaciones José María Mora. Ha impartido cursos en el Centro de Estudios y Docencia Económicas, en el CIDE y en el Tecnológico de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México. Es tutora de doctorado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ha dirigido cerca de 30 tesis de maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior. Participa regularmente en el programa radiofónico de análisis de coyuntura Política en Plural, transmitido por Radio Educación los jueves de 8:30 a 9:30, para tener en cuenta. Y actualmente, como dije al comienzo, es la directora de la revista de la Flaxo México, Perfiles Latinoamericanos. Entre sus publicaciones se destaca el Movimiento por la Anulación del Voto, ¿no?, que publicó con la UAM en el año 2009, Estadísticas sobre Violencia de Género, una mirada crítica desde el feminicidio, que publicó un artículo que publicó en el libro Políticas Sociales y Género en América Latina, en el tomo 2. Así que, sin más, los dejo a ustedes con Ligia. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. En esta ocasión voy a presentar el resultado de una investigación que lleva por título De la calle a las urnas, campo organizacional y liderazgos en el movimiento urbano popular en la Ciudad de México. Por la riqueza y complejidad de los acontecimientos que la mayoría de ustedes conocen, la segunda mitad del sexenio de Miguel de la Madrid es considerada como uno de los periodos más relevantes en la historia política de México desde la fundación del PRI. Es también este periodo un momento clave en la historia de los movimientos sociales en México, marcado por la incursión generalizada de organizaciones del movimiento urbano popular en la arena electoral. Explicar el viraje de un sector importante del movimiento urbano popular de la Ciudad de México a la arena electoral es uno de los propósitos de este trabajo. Hasta mediados de los años 80, un sector mayoritario del MUP, el MUP es el Movimiento Urbano Popular, se opone a la vinculación con partidos políticos y a la participación electoral. En el caso del MUP, esta posición se deriva fundamentalmente de la fuerte vinculación con la izquierda no partidista y las organizaciones urbano-populares. Sin embargo, en el proceso electoral de 1985 participa un número importante de organizaciones del movimiento urbano popular, con candidatos a diputados federales y asambleístas. Alrededor de 50 organizaciones del MUP presentan candidatos a través de distintos partidos políticos. Destacan entre estas organizaciones la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre y la Asamblea de Barrios. La primera, la Unión Popular Nueva Tenochtitlan, postula candidatos en 5 distritos, la segunda, la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, en 4 distritos, y la Asamblea de Barrios presenta postula candidatos en 11 de los 40 distritos electorales. El resto de las organizaciones que postulan o que presentan candidatos lo hace fundamentalmente con un candidato en el distrito en donde operan. La hipótesis que orienta este trabajo sostiene que la decisión de incursionar en la arena electoral estuvo en gran medida determinada por una serie de transformaciones al interior del movimiento urbano popular,
que llevaron a sus líderes a incursionar en nuevas arenas de lucha. En particular, se argumenta que el realineamiento en la correlación de fuerzas políticas al interior del MUP posterior a 1985, los cambios en la estructura organizacional del MUP y la pérdida de vigencia del proyecto político dentro del cual se inscribía hasta antes de 1985, y la emergencia de nuevos liderazgos con recursos especializados surgidos del movimiento de damnificados, generaron las condiciones internas que favorecieron el tránsito de un sector del movimiento urbano popular del DF hacia el terreno electoral. La investigación se inserta dentro del estudio de las decisiones estratégicas de los movimientos sociales, es decir, de aquellas decisiones que enfrentan los movimientos en 3 dimensiones: demandas, tácticas y arenas. Debido a que las estrategias son definidas comúnmente por los líderes de un movimiento social o de una organización de movimiento social, este trabajo también busca hacer un análisis de los liderazgos al interior de los movimientos sociales. Los datos en los que se basa la investigación son entrevistas a líderes de organizaciones del movimiento urbano popular y una base de participación electoral que construí, de participación, de postulación de candidatos, no de resultados electorales, sino de candidatos a los distintos puestos de elección popular, diputados federales y asambleístas, que construí a partir de diversas fuentes. Y se busca, ¿qué busco con esta investigación o en qué busca contribuir esta investigación? Uno, contribuir a una mejor comprensión de un periodo central en la historia sociopolítica del país, contribuir al análisis de un proceso muy importante como es la participación electoral de organizaciones sociales, en especial del movimiento urbano popular, y aportar nuevos conocimientos en el campo del estudio de los movimientos sociales a partir del desarrollo de 2 conceptos: el concepto de campo organizacional y de la sustitución del supuesto de racionalidad instrumental de Olson, que orienta gran parte de los análisis y de las teorías en el estudio de movimientos sociales, por uno que enfatiza el aprendizaje a partir de las experiencias de participación en acciones colectivas y movimientos sociales. Al decir de diversos autores, es la candidatura electoral de Cuauhtémoc Cárdenas y la posibilidad de derrotar al PRI lo que modifica la posición de las organizaciones del MUP con respecto a la vinculación con partidos políticos y a la participación electoral. Esa sería como la hipótesis alternativa a mi trabajo. La fractura de la élite gobernante y la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia son sin duda 2 elementos importantes para entender el viraje del MUP hacia lo electoral. Sin embargo, la existencia de una estructura de oportunidades políticas común y de un conjunto de respuestas diferenciadas por parte de las organizaciones urbano-populares, no todas optaron por participar, sugiere que las explicaciones basadas en los cambios en la estructura de oportunidad política son insuficientes para entender la incursión del MUP en la arena electoral. Lo que yo sostengo en este trabajo es que además de estos factores externos, es importante preguntarse por las condiciones internas al sector de los movimientos sociales que favorecieron este cambio generalizado en la estrategia de lucha. El tercer punto al que hacía referencia hace un momento con respecto a en qué busca contribuir este trabajo, el que tiene que ver más con el estudio de los movimientos sociales y las teorías sobre movimientos sociales, está anclado en 2 ideas. La primera, la importancia de incluir con mayor fuerza en el estudio de los movimientos sociales a lo que llamo el campo organizacional y de entender a este último como un campo político, con un fuerte componente normativo que también es interesante de investigar. Y el segundo es lo que les decía, que tiene que ver con los liderazgos y el modelo, la ampliación del modelo de racionalidad instrumental
por uno centrado en el aprendizaje social, lo que permite reintroducir de una manera distinta el estudio de los liderazgos en el campo de los movimientos sociales. Tengo una sección teórica, pero creo que me voy a concentrar en las ideas centrales. Fundamentalmente, primero, en la idea de campo organizacional. Además de los legados del pasado que constriñen las decisiones de los actores, voy a hacer referencia a esto más adelante. Los actores, se enfrentan a restricciones sistémicas, es decir, a características estructurales del ambiente o entorno en el que se desenvuelven los movimientos sociales que moldean su visión con respecto a las opciones estratégicas disponibles, así como sus elecciones. Este entorno de las organizaciones de los movimientos sociales puede ser visto, puede ser conceptualizado como dos círculos concéntricos alrededor del sector de organizaciones, en este caso del movimiento urbano popular, pero puede ser de movimientos de cualquier naturaleza. El primero corresponde al campo organizacional en el que se inserta la organización de movimientos sociales, es su entorno más inmediato. El segundo se refiere al contexto político y cultural más amplio. El primero está compuesto por el conjunto de organizaciones de primero, segundo y tercer nivel pertenecientes a un mismo sector definido en función del tipo de demandas o problemática. En este espacio, los factores limitantes más importantes son la estructura organizacional del sector, las redes de relaciones entre dirigentes, bases y organizaciones y los valores y la ideología dominantes dentro de él. Las restricciones del segundo son aquellas determinadas por la estructura de oportunidades políticas y culturales. Si bien este trabajo reconoce que ambos entornos, el primer círculo y el segundo círculo, inciden en la formulación de las estrategias, considero que es el primer círculo el que juega un papel preponderante en el proceso de toma de decisión, por ser el más inmediato y por lo tanto más susceptible de intervención. El campo organizacional como espacio político. El campo organizacional en el que se inserta una organización del movimiento social no es un espacio neutral, sino político. Está atravesado por intereses, conflictos, alianzas entre las distintas organizaciones que lo componen, así como entre sus dirigentes. Definirlo en esta forma implica que el poder, la influencia y los recursos se distribuyen de manera inequitativa, tanto entre las organizaciones que lo componen como entre los líderes, y que tanto unas como otros poseen aspiraciones, preferencias y demandas distintas y a veces opuestas. Estas desigualdades tienen como consecuencia la estructuración política del campo en función de los intereses, conflictos y alianzas entre sus miembros, quienes tenderán a formar coaliciones a fin de obtener un resultado deseado, impedir un resultado no deseado o apoyar una alternativa. La formación de coaliciones es importante por el impacto que tiene sobre el contenido de las decisiones. Las relaciones políticas al interior del campo también juegan un papel importante en la estructura de las organizaciones que lo integran, principalmente en los niveles superiores, pues los actores con mayor poder dentro del mismo tenderán a diseñar arreglos institucionales a su favor. Es decir, buscarán establecer dentro de las organizaciones reglas y mecanismos que contribuyan a preservar los equilibrios y las correlaciones de fuerza al interior del campo. Además de ser un espacio político, el campo organizacional posee una dimensión normativa compuesta por reglas sociales generales, teorías culturales, ideologías y prescripciones que guían el comportamiento de los actores. En tanto que definen la legitimidad de las distintas alternativas de elección y conforman los marcos interpretativos a través de los cuales los actores determinan qué opciones son aceptadas o rechazadas, estas reglas de carácter informal del campo organizacional juegan un papel determinante en las decisiones estratégicas de los actores.
Los líderes y organizaciones con mayor poder dentro del campo tenderán a imponer su visión de las cosas, por lo que su ideología y las creencias que sustenten serán uno de los impedimentos más evidentes para la cooperación y el mayor obstáculo para la formación de coaliciones. Así que la primera proposición derivada de esta discusión es que la dinámica interna a un campo organizacional es uno de los factores determinantes de las decisiones estratégicas de los líderes de un movimiento social. La composición del campo organizacional, las relaciones de poder entre los grupos y coaliciones a su interior y el factor ideológico son tres de los determinantes de las elecciones de los líderes con respecto a las demandas, tácticas y arenas en las que se desenvolverá un movimiento social. Paso ahora a contarles la historia. A diferencia de lo que sucedió en la mayoría de los países o en otros países de América Latina, el movimiento urbano popular en México se desarrolla bajo la influencia de las corrientes de izquierda de corte maoísta. Después del movimiento de la represión del movimiento estudiantil de 1968, militantes y activistas reorientan su lucha política hacia el espacio urbano popular a fin de promover un cambio revolucionario desde las masas. Si bien la izquierda social se dirige a los campesinos, los maestros y los colonos, es en la arena urbano popular en donde consigue sus mayores éxitos. Aunque participan militantes de distintas corrientes políticas como OIR LM, no sé si desatarlas, Organización ¿cómo es? Organización Independiente Revolucionaria, Línea de Masas, UCP-MRP, Unión de Colonias Populares, Movimiento Revolucionario Proletario, ACRN, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, CS, Corriente Socialista, la Corriente Punto Crítico, etcétera. Estas son las distintas corrientes que participan en el movimiento urbano popular desde antes de 1985. El viraje hacia la arena se desarrolla fundamentalmente, hacia la arena urbano popular, se desarrolla fundamentalmente bajo la influencia del maoísmo, como dije, introducido a nuestro país a finales de la década de los 60 por organizaciones estudiantiles como Política Popular o el Frente Independiente. Estas corrientes, a las que hice mención, revaloran el espacio urbano popular como un ámbito de lucha privilegiado, por lo que desde principios de los años 70 impulsan la creación de organizaciones autónomas de masas, como el Comité de Defensa Popular de Chihuahua, el de Durango o el de Torreón, así como la fundación de colonias populares en la periferia de las ciudades, como la colonia Campamento 2 de Octubre en el DF. En esta etapa, el campo organizacional del movimiento urbano popular está poco estructurado. La mayoría de las organizaciones se encuentran dispersas, tienen proyectos distintos y objetivos políticos y sociales antagónicos. Sin embargo, con la formación de organizaciones de segundo nivel, como la Unión de Colonias Populares de Naucalpan y la Unión de Colonias Populares del Valle de México, a finales de los años 70, el campo empieza a adquirir mayor organicidad. A principios de los años 80, las organizaciones urbano-populares se integran a nivel nacional y forman la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, o CONAMUP. Si bien en el movimiento urbano popular participan una pluralidad de organizaciones y partidos políticos de izquierda, destacan por el control que ejercen dentro de la CONAMUP dos organizaciones de la corriente maoísta: la Organización Independiente Revolucionaria Línea de Masas, la OIR-LM, y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP. A fin de conservar la pureza del proyecto original y no alterar los equilibrios y correlaciones de fuerzas al interior de la CONAMUP, las organizaciones de línea de masas
diseñan una serie de mecanismos que garantizan su preeminencia dentro de la coordinadora. Se controla el ingreso, se cierra el acceso a las comisiones y se establecen reglamentos que restringen la participación de otras organizaciones ajenas a la línea de masas. En particular, para algunos estudiosos de la CONAMUP, estos mecanismos y estas reglas de ingreso y de participación dentro de la coordinadora están parcialmente dirigidas a las organizaciones del movimiento urbano popular que se encuentran en el centro de la ciudad, no en la periferia de la ciudad, que es el espacio donde privilegia la organización, donde las organizaciones de línea de masas privilegian la organización urbano popular, y en el centro tenemos la coordinadora inquilinaria, que está un poco más cerca o está integrada por organizaciones que a su vez están vinculadas más que a organizaciones políticas, aunque sí estas sí intervienen, a grupos que se inscriben dentro de la teología de la liberación fundamentalmente. Las particularidades, esto es muy importante, de la lucha urbano-popular en el centro de la ciudad caen fuera de los intereses políticos de las organizaciones de masas. Por lo que si bien la CONAMUP es la instancia de mayor articulación, existen otras coordinadoras de menor nivel que no participan en ella. En suma, hasta 1985, el campo organizacional del movimiento urbano popular está integrado por organizaciones de primer, segundo y tercer nivel, articuladas verticalmente en torno a una única coordinadora dominada por grupos afines a la corriente línea de masas. Existe, sin embargo, una organización urbano popular de segundo nivel en el centro de la ciudad, vinculadas a organizaciones políticas que no se adscriben al maoísmo. Este campo organizacional se mantiene hasta 1985, cuando el movimiento de damnificados transforma su estructura, altera la correlación de fuerzas políticas en su interior y rompe con la unidad ideológica entre el MUP y el proyecto revolucionario de masas. Paso ahora a contarles sobre el nuevo escenario que surge a partir de la organización del movimiento urbano popular vinculado al movimiento de damnificados del 85. Los terremotos del 85 no solo cambian para siempre la fisonomía urbana de la ciudad y contribuyen a su reforma política, sino que también transforman de manera radical al movimiento urbano popular, modificando su composición, liderazgos y estrategias de lucha. Las organizaciones políticas hegemónicas dentro del MUP, la UIR-LM y la UCP, y el MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo, toman decisiones estratégicas divergentes frente a la coyuntura sísmica. Mientras que la UIR-LM se mantiene al margen del movimiento, la segunda apoya la formación de organizaciones de damnificados, como es el caso de la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores. Sin embargo, la participación del MRP, de la segunda organización hegemónica dentro de la CONAMUP, que participa en la organización de los damnificados, no está exenta de tensiones importantes. La problemática urbana vinculada a la emergencia postsísmica plantea demandas poco compatibles con el proyecto político de corte maoísta predominante hasta entonces dentro del movimiento urbano popular. Desde esta perspectiva, el trabajo de organización popular estaba dirigido a las masas urbanas, compuestas en su mayoría por migrantes recién llegados a la ciudad, movilizables para la invasión de tierras con el propósito de fundar colonias en donde ejercer la autogestión y el autogobierno. Mirado a través de la ideología maoísta, el problema de los damnificados tenía como su solución más natural su reubicación en las orillas del Distrito Federal y su zona conurbada. Por el contrario, la lectura de la situación por parte de los damnificados se centraba en el rechazo a la reubicación, en la reconstrucción de sus viviendas y en la permanencia en sus barrios y colonias. La preexistencia de una fuerte identidad colectiva de carácter barrial entre los habitantes del centro de la ciudad hace inviable cualquier proyecto político que no la tome en cuenta.
Y si en la periferia de la ciudad, en donde tanto la UIR-LM como la UCP concentran su trabajo, la organización popular requiere en un primer momento de dirigentes que contribuyan a la creación de un nosotros, a una identidad colectiva, en la zona centro el trabajo de organización popular tiene, dependiendo del proyecto político en el que se inserte, en el arraigo popular y la identidad colectiva construida en torno a su restricción más férrea, para el caso de las corrientes de líneas de masas, o su capital más valioso, para otras corrientes de la izquierda social que participan en el movimiento. Ahora voy a pasar a contarles cómo hay un realineamiento de la correlación de fuerzas políticas al interior del MUP, que marca el fin de la hegemonía de las corrientes de línea de masas dentro del movimiento urbano popular. A pesar de que la magnitud del desastre sísmico provoca un sinnúmero de acciones solidarias por parte de amplios sectores sociales que contribuyen a la formación del movimiento, la organización de los damnificados, la creación de asociaciones de vecinos que los aglutinan y la construcción de un movimiento en defensa de sus intereses es impulsada por las organizaciones preexistentes a los sismos ubicadas en el centro de la ciudad, como por ejemplo la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, y por organizaciones políticas vinculadas al movimiento urbano popular como Corriente Socialista y Punto Crítico. Un examen de las mismas, de las organizaciones, revela que son fundamentalmente de las organizaciones que impulsaron al movimiento de damnificados. Un examen de estas organizaciones revela que son fundamentalmente las organizaciones ajenas a la línea de masas, como las que describí anteriormente, junto con otros actores sociales, en particular grupos religiosos afines a la teología de la liberación, quienes promueven y apoyan a las organizaciones de damnificados. El mismo análisis muestra que las organizaciones urbano-populares que juegan un papel determinante en el movimiento son, por lo menos en sus inicios, son aquellas organizaciones de inquilinos preexistentes a los sismos que conforman a la coordinadora inquilinaria. En otras palabras, son las organizaciones urbano-populares y las corrientes políticas que ocupan una posición marginal dentro del campo organizacional del MUP, quienes se adaptan mejor a las condiciones cambiantes del entorno y toman ventaja de ellas. Además de representar una estructura de oportunidad muy favorable para la ampliación del trabajo urbano popular que venían desarrollando en la zona centro de la ciudad, organizaciones como Corriente Socialista y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la emergencia postsísmica abre la posibilidad de generar una nueva instancia de coordinación a nivel local independiente de la CONAMUP. El desplazamiento de las corrientes maoístas dentro del MUP tiene su correlato entonces en el surgimiento de una coordinadora de damnificados independiente de la CONAMUP a finales de octubre de 1985. La formación de la CUD, Coordinadora Única de Damnificados, presenta al menos 3 diferencias importantes con respecto a la CONAMUP. La primera es que aunque los dirigentes de la CUD son en su mayoría militantes de diversas corrientes políticas, un momentito. Sí, la primera es que aunque los dirigentes de la CUD son en su mayoría militantes de diversas corrientes políticas, no se inscriben dentro de la corriente de línea de masas. La segunda es que la formación de la CUD no es el resultado de un acuerdo entre fuerzas políticas, ni forma parte de una estrategia política más amplia, como en el caso de la CONAMUP, que nace como una de las facetas tácticas del proyecto político Línea de Masas. La tercera es que si bien tanto la CUD como la CONAMUP albergan a una pluralidad de corrientes políticas, la correlación de fuerzas no favorece a ningún grupo en particular. Esta nueva instancia de articulación del MUP rompe con el monopolio de la CONAMUP y modifica para siempre la estructura del campo organizacional del movimiento urbano popular,
así como las relaciones de poder entre los líderes y organizaciones que lo integran en la Ciudad de México. Las organizaciones maoístas se debilitan al tiempo que se fortalecen las asociaciones que hasta entonces habían ocupado una posición secundaria. La pérdida de la hegemonía de las corrientes de corte maoísta dentro del MUP y el fin del monopolio de la representación del movimiento urbano popular en la CONAMUP tienen efectos importantes sobre la dimensión normativa del campo organizacional, pues el movimiento ya no se enmarca más dentro del proyecto de línea de masas, lo que facilita la incursión en la arena electoral. Para entender esto, o el porqué de esto, es importante recordar que la identidad de los movimientos hasta antes de 1985, y en gran medida, aunque no de manera exclusiva por su vinculación con estas corrientes, se conforma por una postura antiparlamentaria y antielectoral, y su lucha se sitúa claramente fuera del terreno político-electoral. Y aquí cito: el movimiento urbano popular se caracteriza por su enorme desprecio por la democracia representativa y la participación electoral, por el culto a la moral proletaria como un elemento fundamental de deslinde con el enemigo, por el papel protagónico de las organizaciones sociales en el quehacer político y el rechazo a cualquier otra intermediación que no naciera y estuviera controlada por ellos, así como por la sectorialización de la lucha como terreno privilegiado para acumular fuerzas. En relación a las elecciones, la visión predominante enfatiza que estas son, recordemos que estamos en un régimen de partido único, sistemáticamente utilizadas por el Estado capitalista para legitimar la dominación burguesa. En este contexto, participar en ellas, en las elecciones, es caer en su juego. Lo que debe asumirse como tarea permanente es la organización y la movilización de masas. Así, las coordinadoras de masas, la CONAMUP, pero también las coordinadoras del sector magisterial o del sector campesino, definen como sus principales líneas de acción no a la participación electoral, espacio fetiche, cito aquí, y cooptador de la burguesía, no a la aceptación dentro del movimiento de partidos políticos de oposición que asuman las formas burguesas de la organización partidaria o que decidan o acepten participar en los procesos electorales. Esta era el clima generalizado o la posición generalizada, aunque había excepciones importantes y había casos de participación electoral de organizaciones populares importantes, sobre todo fuera de la Ciudad de México. Esta era la postura de la mayoría de las organizaciones urbano-populares, y este es el viraje al que hago referencia. De esta posición a la participación con más de 50 organizaciones en el proceso electoral de 1988, con candidatos a la Asamblea y a diputados federales. Paso ahora ya hablé del campo organizacional, de la recomposición del campo, de los cambios en la correlación de fuerzas, del debilitamiento de la unidad entre el movimiento urbano popular y las organizaciones de línea de masas, el surgimiento de nuevos liderazgos y de nuevas organizaciones que ya no están tan vinculadas con estos grupos políticos. Entonces paso ahora a los liderazgos. El movimiento de damnificados provee al movimiento urbano popular de nuevos líderes, en su mayoría con una trayectoria dentro del movimiento urbano popular anterior a los sismos. Y como veremos a continuación, su experiencia en el movimiento de damnificados proveyó a estos líderes de una variedad de recursos especializados que modificaron su percepción con respecto a las opciones estratégicas disponibles y los dotó de, comillas, soluciones en busca de problemas. Me voy a saltar la discusión de carácter un poco más teórico sobre los distintos recursos, los distintos tipos de recursos,
Señalo aquí la importancia, ¿por qué un movimiento en general? Porque es común que un movimiento dé lugar a movimientos posteriores. Entre otra cosa, por la transferencia de conocimiento y de recursos entre un movimiento y otro, aunque no exclusivamente, y sobre todo de movimientos exitosos que, como el movimiento de damnificados, logró la satisfacción de importantes demandas por parte de los damnificados, y paso entonces directamente a narrar varios acontecimientos o varios eventos alrededor del movimiento de damnificados que, en mi opinión, dotan a un conjunto de líderes de ciertos recursos que los colocan en una posición más favorable para participar en la arena electoral. Primer recurso, el acceso a los tomadores de decisiones. El 27 de septiembre de 1985, más de 30,000 personas marchan en silencio con tapabocas y cascos a la residencia oficial de Los Pinos para demandar al entonces presidente Miguel de la Madrid un programa de reconstrucción popular, la expropiación de predios, créditos baratos y la reinstalación de los servicios de agua y luz. La movilización es convocada por las organizaciones de la Coordinadora Inquilinaria. Después de la marcha, un comité integrado por los principales dirigentes es recibido por el secretario particular del presidente. Las movilizaciones se suceden y el 2 de octubre, en un acto sin precedentes, el mismo de la Madrid se reúne con los líderes del movimiento. Así, menos de 15 días después del terremoto, y debido tanto a la naturaleza de la situación postsísmica como a la capacidad de movilización del movimiento, este logra lo que a otros les toma meses o simplemente nunca obtienen: el reconocimiento de facto, al más alto nivel y al margen de la estructura corporativa del Estado, de sus dirigentes como representantes legítimos de los damnificados, así como el acceso a canales de negociación reales. La experiencia inédita de diálogo y negociación con una amplia gama de funcionarios públicos de primer nivel, que incluyó al entonces presidente de la Madrid, a varios secretarios de Estado, el de la CEDUE, Trabajo y Previsión Social, Programación y Presupuesto y Salud, al jefe del Departamento del Distrito Federal, a los delegados de la Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y Miguel Hidalgo, así como a los directores de los distintos organismos de vivienda, les permite a estos líderes profundizar significativamente en la experiencia política previa. La mayoría tiene una historia de activismo y de lucha, pero en un escenario de represión, de persecución, etcétera. Les permite profundizar significativamente entonces en la experiencia política previa y los provee de un enorme capital humano, social y político que les confiere un poder que hasta entonces no habían tenido. Además de adquirir o mejorar las habilidades políticas de diálogo y negociación, los dirigentes adquieren un conjunto de saberes para la gestión y administración de proyectos en gran escala. Establecen vínculos con una pluralidad de actores estatales en el área de vivienda y se constituyen como representantes eficientes y eficaces de los intereses de los damnificados ante el gobierno. Estos nuevos recursos adquiridos en la interacción con el gobierno y los organismos públicos de la vivienda se convertirán, para algunos de ellos, en una caja de herramientas en busca de problemas por arreglar. El segundo recurso, la legitimidad política. El 13 de mayo de 1986, representantes del gobierno y de la sociedad civil, junto con los dirigentes de las organizaciones aglutinadas en la CUT, la Coordinadora Única de Damnificados, firman el Convenio de Concertación Democrática para la reconstrucción de vivienda del Programa de Renovación Habitacional Popular. Si bien su firma provoca una fuerte discusión al interior del CUT debido a que legitima al gobierno, considerado por muchos como el responsable de la tragedia, el Convenio de Concertación Democrática juega un papel determinante en la transformación de los dirigentes del movimiento de líderes sociales en líderes políticos, lo que a su vez contribuye a la decisión estratégica de reorientar su acción hacia la arena electoral. La integración de actores en sistemas de negociación concertados
presupone su reconocimiento mutuo como actores políticos legítimos. De hecho, esta legitimación mutua entre actores es una de las funciones principales de las políticas de concertación. Y aunque este reconocimiento mutuo no conlleva la negación de la conflictividad entre los actores firmantes, sí altera sustancialmente la interacción entre ellos, pues en el marco de los convenios de concertación, las divergencias ya no son existencialistas o esencialistas, sino que se abren a la formación de compromisos y al intercambio de concesiones. Esta experiencia inédita en la historia del MUP en nuestro país modifica el estatus de sus líderes tanto al interior del movimiento como dentro del sistema político, cambia autopercepciones y heteropercepciones y juega un papel determinante en la ampliación del horizonte de su acción política. El tercer recurso, el marco legal. En la reunión con el presidente de la Madrid, los representantes de damnificados le plantean, entre otras demandas, la expropiación de vecindades, predios y edificios afectados por el terremoto. Unos días después, el 11 de octubre, se publica en el Diario Oficial el decreto por el que se expropian 5.563 inmuebles en beneficio de 180.000 damnificados. El decreto expropiatorio, bueno, hay revisión, hay todo un relajo con el decreto, pero aquí lo importante es que el decreto expropiatorio convierte a los damnificados en sujetos de derechos, lo que tiene importantes consecuencias para la relación entre dirigentes y bases y la relación entre el movimiento y el Estado. Por una parte, la expropiación le imprime a la relación entre los dirigentes y los damnificados una lógica diferente a la que impera en el movimiento o a la que imperaba en el movimiento urbano popular en la periferia, en donde los dirigentes tenían como una de sus principales tareas y razón de ser la construcción de los habitantes pobres de la ciudad como sujetos políticos. En este sentido, su función era más cercana a la de un líder que la de un representante. En el caso de los damnificados, el decreto los vincula directamente con el Estado, por lo que más que un dirigente que los transforme en sujetos de atención pública, requieren de un representante que defienda sus derechos ante el Estado. Por otra parte, el decreto expropiatorio coloca, al menos en principio, la relación del movimiento con los representantes del Estado fuera de la órbita clientelar. Y si bien en la práctica el gobierno condiciona la inclusión de los damnificados en el censo del programa de rehabilitación habitacional y la entrega de certificados que acrediten su derecho a una vivienda, la lucha que las organizaciones de damnificados entablan contra el PRI y los éxitos que cosechan les permiten tanto a los dirigentes como a las bases experimentar que no era necesario pertenecer al partido oficial para obtener un bien o servicio y apreciar el poder de la acción colectiva. Finalmente, en la medida en que el decreto divide a los damnificados entre aquellos a quienes el Estado sí les reconoce el derecho a permanecer en sus lugares de residencia y a obtener vivienda, y aquellos a los que no, la expropiación genera, sin proponérselo, un potencial de movilización utilizable por los líderes. Como lo refiere uno de ellos: cuando empezaron las inauguraciones de vivienda en el 87, el centro se estremeció. Era como la pura envidia de los que seguían rentando hacia los que sí lucharon y ganaron su vivienda. Al final de la asamblea se acercaba la gente a decirte: soy damnificado, pero me asusté el día del temblor y me fui a mi tierra, a Oaxaca, pero ahora que regresé ya no encontré la casa. En palabras de otro dirigente, les quería leer otra. Estábamos registrando un estado de ánimo en la ciudad que podíamos explotar y que era muy importante que nos lanzáramos a abrir censos y le diéramos oportunidad a la lucha por la vivienda en un canal distinto a lo que era la CUD. Estos dos dirigentes, estas citas las citas que acabo de leer son de dos dirigentes que participan de manera muy activa en la formación de la Asamblea de Barrios, que es la organización del movimiento urbano popular que tiene mayor participación en el proceso electoral del 85. Para marzo del 87, ya casi termino, aguántenme 2 segundos más. Para marzo del 87, las principales demandas de la coordinadora se habían satisfecho o estaban en vías de hacerlo. El movimiento había logrado incidir en la elaboración e implementación de la política de vivienda para los damnificados.
Además, se había obtenido que el gobierno ampliara el programa de reconstrucción a una segunda fase para aquellos damnificados que no habían sido expropiados. Es decir, había aprobado con creces su capacidad de representación de los intereses de los damnificados frente al gobierno y sus diferentes instancias. Sus dirigentes habían constatado su capacidad para negociar con éxito y obtener concesiones importantes del Estado. Habían establecido contacto, negociado y desarrollado redes de relaciones con funcionarios públicos del área de vivienda, representantes políticos y autoridades locales. En el proceso habían aprendido, adquirido nuevos recursos y experimentado nuevas relaciones. En una palabra, se habían transformado. Como conclusión, hasta antes del terremoto del 85, la estructura del sector urbano popular tiene como principal eje de articulación a una única coordinadora, la CONAMUP, dominada por los grupos afines a la corriente línea de masas, por lo que si bien existen algunos otros espacios de lucha como el inquilinario en el centro de la ciudad, el movimiento urbano popular se enmarca dentro de un proyecto político más amplio, de corte revolucionario, incompatible con la democracia representativa. El movimiento de damnificados por el terremoto del 85 transforma la estructura y composición del sector del movimiento urbano popular en la Ciudad de México. La pérdida de la hegemonía de las corrientes de corte maoísta dentro del MUP y el fin del monopolio de la representación de la CONAMUP rompen con la unidad MUP, Proyecto Revolucionario de Masas, y de esta forma contribuyen al surgimiento de un terreno fértil para el tránsito de las organizaciones del MUP hacia la arena electoral. Además de alterar la estructura y composición del sector de los movimientos sociales, el movimiento transforma a sus dirigentes. Los líderes se relacionan con el poder a un nivel nunca antes imaginado y en esa relación modifican la percepción que tienen sobre ellos mismos, sobre el gobierno y sobre el movimiento urbano popular. Se convierten en dirigentes sociales con una gran representatividad y en representantes políticos con un poder de participación y de decisión considerable. En suma, entre 1985 y 1988, en el movimiento urbano popular convergen, por un lado, las transformaciones al interior del sector de los movimientos sociales, su estructura y liderazgos, y por el otro, el surgimiento de la corriente democrática y la fractura del partido hegemónico. La convergencia de estos dos procesos en el contexto de crisis de legitimidad y de un discurso público construido alrededor de las nociones de solidaridad, ciudadanía y sociedad civil modifica las percepciones de una coalición de líderes del MUP sobre la política electoral. Las percepciones sobre la política electoral de una coalición de líderes del movimiento de damnificados y los lleva a replantear sus estrategias de lucha y a participar en las elecciones de 1985. Gracias. Tú planteaste muy al principio una hipótesis alternativa y la planteaste como alternativa. Básicamente, el surgimiento de la escisión del PRI de la corriente que lideraba Cuauhtémoc Cárdenas. Y a mí me gustaría saber qué tan alternativa es la hipótesis, o pueden ser complementarias. Dos razones. Quisiera pensar en un escenario contrafáctico en el cual no hubiera habido esta escisión del PRI, es decir, hubiera permanecido. La forma en que el gobierno de la Madrid, y lo comentabas, hizo la expropiación y empezó a aceptar las demandas de parte del movimiento urbano, en particular de los damnificados, me parece que responde a una forma tradicional de trabajo del gobierno y del PRI, básicamente con la cooptación, que era siempre era o represión o cooptación, y esto fue un proceso de cooptación que me parece que si no hubiera existido la opción de Cuauhtémoc Cárdenas, hubieran sido claramente cooptados, ¿sí? Quien controlaba justamente todo el proceso de apoyo a damnificados, primero dentro de lo que era FONAPO y la Secretaría en ese entonces de Desarrollo Urbano, desde el secretario, que era en ese momento quien después llegó a ser líder jefe de gobierno,
regente en ese momento todavía, regente, y quien era el segundo, que fue el encargado, que era Aguilera en particular, que también llegó a ser regente, era el mismo esquema, o sea, los pusieron justamente a controlar el movimiento de rechazo, sin preocuparse mucho de las corrientes movistas que tenían cierta fuerza, pero eran básicamente identificables y controlables, no una preocupación desde el gobierno. Llegó a ser preocupaciones del gobierno en un momento que fueron un número mucho más grande. Eran grupos relativamente pequeños numéricamente, muy cohesionados, pero numéricamente muy pequeños. Entonces, yo sí creo que la historia que comenta, sin esta hipótesis alternativa, queda hueca. Es decir, ahí sí, siempre pone un escenario, bueno, y si no hay la excepción de Cuauhtémoc y Muñoz Ledo, pues tendríamos un trabajo tradicional del PRI, como siempre, cooptando estos y alejando del trabajo fundamental que habían hecho de este partido dominante, que no trabajaba mucho a represión, sino básicamente eran casos muy específicos de represión, pero en general de cooptación. El trabajo de cooptación lo hubieran hecho con el librito, o sea, habían cooptado perfectamente como lo han hecho muchas ocasiones anteriores, cada vez que había el surgimiento de una demanda importante, como fue esta de los damnificados. Entonces, mi cuestionamiento, y es un cuestionamiento muy concreto, es: no veo hipótesis alternativas, veo un complemento a una hipótesis que se sostiene de entrada por sí misma, y con lo que tú aportas me parece que se redondea claramente en esta posición de qué pasa con los grupos internos, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Bueno. El micrófono. Sí. El micrófono. Bueno, son básicamente 3 preguntas. Una por desconocimiento tal vez del movimiento, y otras 2 como pensar en algunas posibilidades. La primera es: ¿el MUP sigue todavía vigente actualmente? Y las otras 2 sería: ¿qué influencia tuvo este movimiento en las relaciones sociedad-estado posterior a 1988? Pienso, no sé, por ejemplo, en relaciones vecinales al momento de buscar algún tipo de apoyo para infraestructura básica, etcétera. Y ¿en qué otros aspectos podemos ver ahí como inercias propias de relaciones corporativas que ya antes se venían dando con las relaciones en otros movimientos con el partido en el poder y algunos otros aspectos? Básicamente es eso. Gracias. Sí. Cuando me refería a la hipótesis alternativa al principio del texto, estaba pensando en términos de las explicaciones que la mayoría de los estudiosos de este proceso, del viraje hacia la arena electoral del movimiento urbano popular, han privilegiado. La mayoría de los trabajos que yo he leído sobre el tema coinciden en que fue la candidatura, la decisión dentro del PRI y la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas lo que llevó a este viraje, ¿no? Yo decía, bueno, ok, si esto es así, entonces la mayoría de las organizaciones que compartían la misma estructura de oportunidad políticas hubieran seguido por ese camino. Entonces la pregunta es: ¿por qué unas sí y por qué otras no? Finalizaba diciendo que convergían o convergieron en ese momento 2 procesos: el proceso de la fractura de la élite gobernante, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, y este proceso que yo señalo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que señalas. La hipótesis, cuando usé la palabra hipótesis alternativa, la hacía en referencia a estos otros trabajos que no ven esto otro, que no ven el cambio al interior del campo de las organizaciones del movimiento urbano popular, que no ven, o sea, la participación en la arena electoral había sido históricamente un motivo de fuertes disputas al interior del movimiento urbano popular. Cada vez que en la CONAMUP salía el tema, había grandes divisiones. En algunas ocasiones la decisión fue: como CONAMUP no vamos a las elecciones, pero las organizaciones pueden optar por participar o no participar. Y el movimiento estaba fracturado, terriblemente dividido con respecto a si era conveniente o no, y si era legítima o no la estrategia de participación electoral.
El trabajo lo que intenta es, como tú bien dices, complementar a partir de un análisis interno, no del cambio en la estructura y nada más automáticamente lo jalan, se entusiasman, es la movilización ciudadana, Cuauhtémoc, la posibilidad por primera vez en la historia de ganarle al PRI, de un cambio social, político, etcétera. No es solo eso, me parece que y esa es la propuesta en términos del estudio de los movimientos sociales que ha enfatizado, por lo menos en algunas de sus vertientes y de sus aproximaciones teóricas, el escenario político, pero así, ¿no? Y yo lo que busqué con este trabajo es complementar y tratar de entender qué factores contribuyen a la lectura de ciertas oportunidades como oportunidades, qué factores contribuyen a... Primero, el campo de los movimientos sociales es un campo político en el que ciertas organizaciones en ciertos momentos históricos tienen un papel hegemónico, ¿no? Independientemente de la relación que tengan con el Estado y de que si puedan ser cooptados o no, la dinámica misma en el campo de los movimientos sociales es lo que me interesaba rescatar y ver cómo los cambios a nivel ideológico, porque una de las argumentos en contra de, además de las características del régimen, además, etcétera, de muchas otras cosas, del momento histórico en general, etcétera, los argumentos esgrimidos dentro, por ejemplo, de las discusiones en la CONAMUP y en otros foros en contra de la democracia representativa, los partidos políticos, los procesos electorales, estaban en muchas ocasiones fuertemente impregnados de esta otra visión, ¿no? Entonces, entender por qué los líderes leen a la democracia representativa como la leen y por qué, independientemente de las oportunidades, optan o no como estrategia, como decisión estratégica, como estrategia de lucha, incursionar en el terreno. Y bueno, entonces, para recapitular, lo que me interesaba era justamente complementar. Entonces, convergen por una parte esto, o sea, coincido contigo, sino muy probablemente sin la existencia del Frente Democrático Nacional, la historia hubiera sido muy distinta. Pero yo me atrevería a sostener que sin estos cambios que he señalado, de la recomposición de los líderes, de la recomposición de las alianzas entre las organizaciones, etcétera, el viraje hacia la arena electoral hubiera sido un tanto diferente. Quizás sí se hubiera dado, pero hubiera sido un tanto diferente a lo que fue. Entonces fue más bien en el espíritu de recuperar una dimensión de análisis que normalmente no se toma en cuenta y de matizar las explicaciones que casi de manera automática señalan cambio de oportunidad política, participación electoral. Con respecto a el MUP, si sigue vigente las relaciones o los cambios en las relaciones entre Estado y sociedad y las inercias propias. Bueno, después, por eso este periodo es tan importante, ¿no? Y por eso el movimiento de damnificados, por lo menos para el movimiento urbano popular en la Ciudad de México, es tan importante. Porque, bueno, se pasa de un escenario en el que existe una única coordinadora a un escenario con múltiples organizaciones que aglutinan a las organizaciones del movimiento urbano popular. La CUD, la coordinadora, la CONAMUP, no muere en ese momento, pero se debilita. La CUD tiene mucha fuerza, pero se divide a los 2 años más o menos a partir del proceso electoral, etcétera, se divide. Hay un sector importante del movimiento urbano popular que sigue rechazando cualquier vinculación con los partidos políticos. Quizá una de las organizaciones más emblemáticas al respecto es la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, una organización que existe con mucha anticipación a los sismos, una organización fundamental en la organización de los inquilinos, porque la problemática en el centro de la ciudad es muy distinta a la problemática de los inmigrantes en la periferia de la ciudad. Son alzas en las rentas, desalojos, mal estado de los departamentos o de las vecindades, etcétera. Existe esta coordinadora que
y dentro de esta coordinadora, la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero, que juega un papel determinante y que dice, a mí me vale que sea Cuauhtémoc Cárdenas, a mí, nosotros seguimos sin participar y nuestro trabajo está en el barrio, ¿no? Pero existe otro sector que es que es justamente el que esta historia retoma, los 4 líderes, ¿no? Famosos, Saucedo, Bejarano, etcétera, etcétera, que son los que se van, jalan a la gente, o sea, abren el censo, abren un censo, se sacan unas tarjetitas de la manga, empiezan a dar tarjetitas y a decirles van a tener vivienda. Usted es damnificado de toda la vida, ¿no? Y con los contactos que tienen y con las redes de relaciones que ya formaron y con las redes con los organismos internacionales que les financiaron algunos, ¿no? El movimiento urbano popular logró hacer acerca de, si recuerdo bien, 400 o 500, sí, entre 400 y 500 viviendas al margen del programa y de los fondos del gobierno mexicano, con dinero de Cáritas, con dinero de otras organizaciones, ¿no? Bueno, todo este know-how que tienen estos líderes, dicen, vamos a usarlo. Por eso dije, son líderes que tienen recursos en busca de problemas. Y el problema estaba ahí, el problema de la vivienda en la Ciudad de México es un problema que aún no se resuelve, ¿no? Abren el censo y en un día se inscriben miles de personas. Y a partir de eso ya conforman la Asamblea de Barrios. La Asamblea de Barrios después se va a apoyar a la formación del PRD, primero el Frente y la formación del PRD, se va directamente a la formación del PRD. Los estudiosos del PRD sostienen que hasta 1994 la mayoría de los líderes del partido tienen su origen en la izquierda social o en el movimiento urbano popular. En las organizaciones de este tipo, no solo del movimiento urbano popular, pero predominantemente del movimiento urbano popular. Marco Rascón ocupa una de las comisiones más importantes dentro del PRD al inicio, en fin, ¿no? Entonces, el movimiento en realidad desaparece, o un sector importante del movimiento urbano popular desaparece. Los líderes son cooptados, digamos, por el partido y sobre todo a partir del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. No hay un trabajo de recomposición de las organizaciones se convierten en gestoras. Tenemos el caso emblemático de Dolores Padierna y La Leche, ¿no? Y lo que hace con las organizaciones del centro, se convierten en gestoras, ¿no? Y la lucha se pierde. Yo inicié el trabajo de campo en un momento en un momento N más no sé cuántos años o meses, encontré a todos los líderes en el edificio del PRD. Ay, fulanito, no, pues en el quinto. Ay, perenganito, no, pues en el segundo, ¿no? Todos se habían ido al movimiento. Y se establece otro tipo de vinculación. Y las organizaciones se desvirtúan y se convierten en gestoras de servicios. Con una inercia propia que se queda descabezado el movimiento, ¿no? Se queda descabezado y pierde mucha de la fuerza que tuvo en este periodo. Ligia, muchas gracias. Al contrario. Muy claro. ¿Alguna última? Esta es la última oportunidad para que alguien levante la mano. ¿Ok? Aquí hay una persona, sí. Hola. Creo que Julio, gracias. En la historia que nos has platicado hay un par de cosas que por lo menos a mí en lo personal me llamó la atención. El primero es la metamorfosis que el movimiento se dio de los 60s a la actualidad, que era de cuando sus miembros se consideraban dentro del movimiento proletario a convertirse en movimientos ciudadanos, en donde la identidad proletaria va perdiendo campo conforme va cambiando la percepción de la clase media que empieza a surgir en México, ¿verdad? De los 70s a los 90, a los 90s. Y la otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es esto que comentas, que se van convirtiendo los líderes en políticos cuando los movimientos sociales generalmente tratan de cubrir esos espacios vacíos que dejan tanto las ONGs como los movimientos políticos. Regularmente los movimientos populares procuran incidir en esos huecos que quedan dentro de la constitución social, ¿verdad? Entonces, bueno, esas cosas son las que a mí me llamaron un poquito la atención. Y como dato curioso, me recordé un artículo
que hace un tiempo me tocó referenciar en la revista mexicana de Sociología del 2009, de Hauser, si no me equivoco, no me acuerdo, es el volumen 72, número 2, en donde hace precisamente un recuento histórico sobre esta historia del movimiento urbano popular. Ahorita te lo busco si te interesa la referencia. La verdad es que lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Pero ahí en la biblioteca lo pueden encontrar si a alguno de ustedes les interesa. Gracias. ¿Qué puedo decir algo? Uno de los efectos no deseados y no intencionales del movimiento de damnificados se da en el ámbito simbólico, concretamente en la resignificación de los habitantes de la Ciudad de México como sujetos políticos maduros, digamos. Si ustedes recordarán, uno de los argumentos en el campo de lo simbólico que se esgrimía desde la entrevista famosa que Porfirio Díaz diera al periodista norteamericano, ¿cómo se llamaba? Krillman, ¿no? Bueno, porque si los mexicanos estamos o no listos para la democracia, ¿no? Y él hablaba de los mexicanos como niños, ¿no? Y como tal, los niños tienen que ser pues guiados y cuidados y no pueden tomar ciertas decisiones y le corresponde a los dirigentes tomar esas decisiones, etcétera. En el caso de, como ustedes recordarán, los habitantes del Distrito Federal hasta relativamente poco no gozaban de derechos políticos locales, ¿no? Como muchos otros distritos federales o sedes de los gobiernos federales, había restricciones a sus derechos a elegir a los gobernantes a nivel local. Bueno, el movimiento de damnificados, ese es otro trabajo mío, el movimiento de damnificados, la movilización, la organización al margen del PRI, etcétera, es leído en clave de resignificación del ciudadano. Entonces los ciudadanos, decían los diputados que impulsaban la propuesta de reforma electoral del Distrito Federal, decían, ya lo vimos en los sismos, los habitantes de la Ciudad de México ya no son niños, ya no necesitan, y así, ¿no? Textualmente, ya no necesitan ser guiados, ya no necesitan papás. Por lo tanto, no es legítimo que no tengan el derecho de elegir a sus gobernantes, ¿no? Entonces, esta resignificación justamente pasa por la resignificación de los habitantes del Distrito Federal en clave de ciudadanos, y tiene que ver con lo que tú señalabas, ¿no? Cómo se pasa de una mirada en términos de clase a una mirada en términos de democracia y de lo que Jeffrey Alexander llama el código binario, el código simbólico de la democracia. O sea, la legitimidad de los regímenes políticos también está sustentada en un código simbólico. Un poco siguiendo la idea de Schmitter de la política como la relación entre amigos, enemigos, etcétera, esta dualidad, estas oposiciones. Bueno, el código democrático tiene, por una parte, las características que no son compatibles con la democracia, ¿no? Y las características ciudadanas que sí hacen al buen ciudadano y le dan el derecho de participar en una democracia y de ser electo y elegir, etcétera. Entonces, esa parte es súper importante porque tiene que ver con la ciudadanización que después se viene en el campo electoral, etcétera. Y, ¿qué otra cosa señalaste? Además del artículo, creo que ya, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, eso es súper interesante porque a partir de entonces la arena electoral es una arena de lucha más, ¿no? Y la vinculación con los partidos se da en muchos movimientos. Bueno, el zapatismo y toda la reflexión es otra cosa, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer también a todos por haber venido y por haber participado. El próximo lunes tenemos otra conferencia de los investigadores de la Flaxo y los invito a todos a darle un aplauso a Ligia por su magnífica administración. Gracias.